Pues estamos de vuelta, como dijo el Arqui. Hola chicos, soy Mario y sean bienvenidos a un episodio más al fin de Biblioteca de Psicología. Los tenía abandonados, perdónenme por eso. Hoy estoy solo, como pueden ver no está mi colega. Desgraciadamente por cuestiones de horario también él no pudo acoplarse tampoco a venir hoy y de hecho pues por eso no hemos estado grabando, ¿verdad? No es que no queramos, sino que por cuestiones laborales no podíamos acoplarnos a nuestro horario, pero ya estoy aquí. Van a seguir teniendo podcast ahora sí cada semana, aunque los tenga que grabar yo solo. Y si ya nos volvemos a acoplar mi horario, a los horarios, mi colega va a regresar otra vez para hacer este podcast un poco más interesante. Así que, bueno, si estás escuchándonos en Spotify, te recuerdo que el video está en YouTube. Pero no olvides seguirnos allá, suscribirte, nos ayuda muchísimo. Seguirnos en Instagram, ahí subimos información antes de que salgan los episodios. Y no olvides también seguirnos en TikTok, ahí de repente subimos un poquito de información del podcast y pues uno que otro video interesante, ¿verdad? Y si estás en YouTube, igual, los links para seguirnos en Spotify, agréguenos a sus bibliotecas ahí. Y si quieren escucharnos también en TikTok, los videos cortos que hacemos, ahí también hay clips. También no olviden seguirnos, están todos los links aquí abajo en la descripción. Después de ese buen comercial, publicidad, es hora de comenzar a hablar de lo que nos trae hoy aquí. El trastorno de personalidad narcisista o narcisismo, ¿verdad? Para que sea un poquito más simple de entender. Probablemente conozcas a alguien que, si bien no puede decirse que lo padece, tiene muchas características de este trastorno de personalidad. ¿Y qué es el trastorno de personalidad narcisista? No puedo hablar hoy simplemente. Es una enfermedad, obviamente, es un problema de salud mental en la cual o en el cual las personas tienen un aire irrazonable de superioridad. O sea, son de estos que se creen el top del top del top. Necesitan y buscan demasiada atención y quieren que las personas los admiren. Y bueno, es posible que a las personas con este trastorno les cueste un poco entender o no les importen simplemente los sentimientos de los demás. Es un trastorno algo complicado, sí, un trastorno un poquito feo. Sí, yo diría que es un trastorno muy feo para quien lo padece y no sabe que lo está padeciendo. Normalmente las personas con este tipo de trastornos no saben o no entienden que están padeciendo esto. Normalmente ellos creen que están bien y si bien el trastorno de personalidad narcisista es complicado para los que lo están viviendo, para quienes están a su alrededor es aún peor. ¿Por qué? Porque las personas que están con este trastorno o que tienen este trastorno diagnosticado no entienden que lo tienen y las personas que viven a su alrededor sufren porque ellos no entienden que lo tienen. Y esto causa muchos problemas en muchas áreas distintas de nuestra vida o de la vida de las personas que lo padecen, como lo pueden ser las relaciones interpersonales, las relaciones de trabajo, las relaciones escolares o incluso los asuntos financieros. ¿A qué me refiero con esto último? Porque las relaciones interpersonales, escolares y de trabajo se pueden entender. Una persona narcisista o alguien con narcisismo no entiende del todo los sentimientos, no empatiza con las demás personas, por lo tanto entra en conflicto con lo que cree, con lo que él piensa de sí mismo, el que otra persona piense distinto a él. En cuanto a los asuntos financieros, una persona narcisista considera que necesita o merece favores especiales por parte de los demás, ya sea que vaya a un banco y solo por ser él quiera que le presten dinero, o ya sea que vaya a algún trabajo y solo por ser él quiera el puesto más alto de la oficina, por así llamarlo, ¿verdad? En general, las personas con este trastorno pueden sentirse infelices y decepcionadas si no les hacen favores especiales. Es lo que yo les comentaba. O no reciben la admiración que creen merecer. Esto es algo muy importante, porque la admiración que creen merecer ellos es yo soy el mejor y tú tienes que admirarme a mí porque tú tienes que aspirar a ser como yo. Pueden sentir que sus relaciones interpersonales son conflictivas y poco satisfactorias porque simplemente la otra persona no entiende esta parte del trastorno que padece la persona. Simplemente no entiende que la persona necesita
de esa admiración o cree que merece toda esta admiración y las personas normalmente no disfrutan de la compañía de esta gente. Yo sé que a este punto tú ya te estás imaginando o ya sabes algo de alguna persona que al menos tiene uno o más de estos rasgos que tú dices, bro, a lo mejor no es narcisista, pero sí que tiene problemitas ahí, un complejillo, ¿verdad? Pero si hay un detalle cuando este trastorno es, para empezar es complicado de diagnosticar, porque las personas narcisistas no creen que deban ir al psicólogo, porque para ellos esto es algo X, o sea, ellos son como son y la gente tiene que quererlos y admirarlos así, ¿sí? Y ese es un problema que se vuelve peor cuando empiezan una relación con pareja, cuando empiezan una relación laboral, cuando empiezan una relación escolar, cuando empiezan a estudiar, porque si bien estas personas probablemente no lo vean, los demás sí lo están viendo. Y este trastorno afecta más a los hombres que a las mujeres. Normalmente afecta más a los hombres y por lo general comienza en la adolescencia o a principios de la adultez temprana. ¿Por qué? Porque es en esta parte donde empezamos a desarrollar nuestra personalidad. Y si bien hay escenarios como cuando uno es pequeño en el que el trastorno sí se ve, pero no va a ser patológico, hay escenarios en los que realmente ya te das cuenta de que hay un problema patológico. Y si la persona no acepta la ayuda, que nunca las aceptan realmente por el tipo de trastorno que tienen, por el tipo de personalidad que tienen, se vuelve complicado, tanto para él como para los padres, como para la pareja, como para la familia en general, la gente de alrededor, se vuelve muy complicado lograr, pues, convivir con este tipo de personas, ¿sí? Y los síntomas de este trastorno y su gravedad pueden variar, o sea, no siempre va a atacar de la misma manera y no siempre va a ser así de fuerte con todos. A cada uno le pega diferente. Pero las personas que tienen este trastorno pueden tener un aire de superioridad irrazonable, como les comentaba al principio, y la necesidad de constantemente ser admirados por los demás. Admiración excesiva, excesiva en todos los aspectos. Sentir que merecen tener privilegios y recibir un trato especial solo por ser ellos, lo cual nos habla un poco también del trato que pudieron haber vivido durante su infancia. Porque realmente, bueno, como psicoanálisis yo lo veo mucho del lado de la infancia, ¿verdad? De cómo hace poco hablábamos del síndrome del niño emperador, que yo creo que va muy ligado de este trastorno, porque el síndrome del niño emperador, un poquito resumiendo, es el niño no puede ser corregido porque los papás todo el tiempo le están dando la razón, lo que le acarrea problemas en la escuela porque el niño cree que todo el tiempo tiene que tener la razón. Si ya vimos por dónde va la tirada, entonces el narcisista pudo haber padecido este síndrome cuando fue pues niño, cuando tuvo esta infancia de que todo el tiempo le daban la razón, todo el tiempo lo consentían, todo el tiempo sus errores los minimizaban y trataban de ayudarlo, entre comillas, dándole la razón en estos problemas. Por eso sienten que merecen tener un privilegio, un trato especial o que necesitan ser tratados de la manera que ellos creen que se tienen que ser tratados. Ahora, esperan a que se reconozca su superioridad, obviamente, sin haber logrado nada en especial. Es como cuando el niño lleva un 7 a la casa y él siente que él se esforzó y sacó su 7 y merece ser reconocido por ese 7, aunque el niño no se haya esforzado, aunque la persona no haya realmente hecho el máximo esfuerzo que podía, que, y quiere ser reconocido por eso. O cuando una persona, no sé, como cuando llegas al trabajo temprano por primera vez en años, cuando llegas 10 minutos antes de tu entrada y quieres que te reconozcan por esos 10 minutos que llegaste antes, bueno, eso llevado al límite, sin haber logrado nada, necesitan que su superioridad se reconozca. Y me ha tocado verlo con muchas personas de puestos un poco más arriba en cuanto al trabajo, por ejemplo. Hay supervisores, hay incluso líderes que tienen si bien no tienen el trastorno, sí tienen muchos principios de este. Quieren que se les reconozca, quieren sentirse superiores haciéndote menos a ti. Y eso, para empezar, está mal.
Y aparte, no funciona, porque la persona a la que tú haces menos, normalmente te va a dejar de hacer caso. Me tocó verlo muchas veces con supervisores, sobre todo, que ellos querían que fuera así como ellos decían. Y el narcisista eh, hace que sus logros parezcan más importantes de lo que son. Por ejemplo, una vez, una semana completa en la celda en la que yo estaba auditando, porque yo, bueno, para quienes no saben, yo fui auditor de calidad y bueno, todavía lo soy. eh, entonces me ha tocado mucho trabajar en el ambiente de maquiladora. Para eso también la psicología organizacional es muy importante, pero hubo un tiempo en el que una celda durante una semana entera sacó la producción completa toda la semana. Y cuando haces eso te ganas un bono, ¿verdad? Pero a la siguiente semana no la sacaron toda. Sacaron 2 días sí, 2 días no y el último día sí. Entonces sentían que sus logros tenían que ser recompensados porque sacaron 3 días la meta. Si bien sacar la meta es complicado, si antes lo sacaste 5 días, no esperes que tus logros se reconozcan con 3 días. Ahora, esto lo traspasamos hacia una persona que, por ejemplo, cree que por llegar temprano todos los días él ya es mejor que los demás. O cree que porque, no sé, que porque sabe hablar en público, él ya es superior a los demás. Y no siempre es así. Si bien el hablar en público es complicado, mucha gente puede hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas hacen que estos logros y que estos talentos que poseen, no digo que no los posean, se parezcan más importantes de lo que son. En- no me gusta meterme en este detalle de la música. A mí me gusta mucho la música, yo hago música. Pero sí hay algunos artistas que han pegado porque realmente se creyeron que lo que estaban haciendo era mejor que que estaban haciendo los demás. Y está bien hasta cierto punto. Creerte que lo que estás haciendo está mejor que lo que están haciendo los demás está bien, pero cuando lo llevas al extremo de que quieres que se te reconozca, porque lo que estás haciendo tal vez es un poco mejor que lo que está haciendo tu compañero, ahí ya tenemos un problema, porque empiezas a despreciar o a menospreciar a la gente que está haciendo su trabajo igual a ti o incluso un poco mejor que tú. Porque en la idea del narcisista, sus logros son lo máximo, aunque estén haciendo lo mismo que la persona de al lado. Y lo veo mucho en la maquila con las personas que trabajan en línea, no siempre, pero muchas personas que trabajan en celdas, en líneas o en bandas, que hacen lo mismo que la persona que está haciéndolo a un lado de ella, sienten que lo están haciendo mejor por la razón que tú quieras porque no le está saliendo defecto, porque no le has regresado nada, porque está saliendo la producción, qué sé yo, por mil y un razones, la persona puede creer que está haciendo lo mejor que la persona de al lado. Y obviamente esto no es así, pero el problema con los narcisistas es que se preocupan demasiado, oh, ¿qué onda con mí? Que se preocupan demasiado por sus fantasías sobre el éxito. El poder, la brillantez, la belleza o la pareja perfecta son cosas que ocupan su cabeza. Un narcisista no puede andar con alguien que él no considere que está dentro de sus estándares de belleza, dentro de sus estándares económicos, dentro de sus estándares académicos, dentro de sus estándares de poder, ¿sí? Una persona narcisista, por ejemplo, que posee un cargo ejecutivo en una empresa, te diría, no sé, supervisor, no va a andar, una persona narcisista no va a tener una relación de pareja con una operadora, con una auditora de calidad o con un auditor de calidad, ¿sí? Y ojo, no estoy demeritando a las personas que trabajan como operadores o como otros puestos, solamente estoy dándote un ejemplo de que una persona narcisista no tendría una relación con este tipo de personas. ¿Por qué? Porque en su mente, su estatus de supervisor, por ejemplo, o su estatus de líder, le confiere un poder mayor al que tiene un operador, ¿sí? Le confiere un poder mayor al que tiene en ciertos puestos de la empresa en la que trabaja. Entonces, por ende, él tiene que tener una pareja que tenga ese nivel de poder o incluso un poco más, porque es lo que ellos creen merecer. Y el éxito o las fantasías que tienen sobre el éxito son
muy fuertes. Son de que ellos tienen que poder, ellos son lo mejor y el éxito va a llegar porque va a llegar. Creen que son mejores que los demás y que solo pueden pasar tiempo con personas tan especiales como ellos, o que únicamente ese tipo de personas podrán entenderlas. Es lo que les comentaba yo. Es como estas personas que leen libros muy filosóficos y de repente ya te empiezan a decir, no, es que yo soy diferente y es que tú no me entenderías porque yo soy especial y tú no lo... Así de grave es el problema cuando lo llevas al extremo. De que me ha pasado mucho que veo publicaciones en Facebook o en alguna otra red social que una persona por escuchar un género de música en específico demerita a todos los demás géneros de música y todas las personas que escuchan esos géneros son en automático tontos, son gente que no sabe de música, son gente que no tiene cultura musical. Entonces, es esta parte de tú no me entiendes llevada al extremo. Y si bien estas personas que publican esas cosas normalmente no lo hacen del todo con toda esta intención de demeritar, hay gente que plenamente o que ciertamente cree que por escuchar un tipo de música, que por ver un tipo de películas, que por leer cierto tipo de libros, son automáticamente superiores a los demás, cosa que no es así. Lo mejor que puedes hacer es disfrutar de todo. Ahora, este tipo de personas critican y menosprecian a las personas que no consideran importantes. Y esto me ha pasado un montón de veces con algunas personas de áreas de ingeniería en las que cuando yo fui operador, yo veía detalle, por ejemplo, y a lo mejor yo decía, bueno, podemos mejorar alguna parte aquí. Y querías hacerle esa sugerencia y la persona en automático te decía, no, porque te empezaba a dar sus excusas y probablemente fueran muy válidas. Pero hay gente que simplemente te decía, no, es que tú no eres ingeniero y por eso tú no entiendes estas cosas. Entonces, no es lo mismo decir, no, porque esto y esto, a decir, no, porque no eres como yo. Esa es la clave donde radica la diferencia. Decir, no, porque hay razones por las que no es así, a decir, no, porque tú no tienes el estatus que yo tengo. Eso es lo que caracteriza a un narcisista. Criticas y menosprecias a gente que no está a tu nivel, no está con la suficiente importancia como para que tú consideres sus ideas, sus sugerencias, sus propuestas como algo válido. Entonces ya es algo complicado cuando ya estás actuando así para con los demás. Ahora, esperan favores especiales y que los demás hagan lo que las personas o lo que ellos quieren sin cuestionamientos. Es decir, si yo te pido algo, lo tienes que hacer en ese instante y no tienes que preguntar por qué. Y se aprovechan de los demás para lograr lo que quieren. ¿Cuántas veces no te ha pasado que tienes un compañerito en la escuela que no hace nada, que no aporta nada al proyecto y quiere su nombre en el proyecto porque pues él pues está ahí? O simplemente va y pone su presencia. Bueno, esto lo llevan al extremo a los narcisistas. Se aprovechan de las demás personas como cuando, no sé, tú presentas una idea a un compañero y de repente ese compañero la presenta como si fuera suya. O te manipula para hacerte creer que la idea fue de ambos y la presentas como idea de ambos. Ese es el problema con los narcisistas, que logran aprovecharse de lo que ellos creen que les va a hacer mejores o de quienes creen que van a poder sacar provecho suficiente. Y son incapaces de reconocer las necesidades y los sentimientos de los demás. Para quienes han visto The Big Bang Theory, esto les va a sonar mucho de Sheldon, de que era incapaz de reconocer los sentimientos de los demás, de que simplemente no empatizaba. Y si bien sí hay narcisismo en Sheldon, hay más detalles con él que me gustaría a lo mejor más adelante hacerle un capítulo especial sobre todos los trastornos que padece Sheldon, que es muy interesante en la verdad. Además, las personas narcisistas envidian a los demás y creen que son envidiadas por otras personas. Es decir, envidian que los demás tengan algo que ellos no tienen y creen que son envidiados por los demás. Es decir, solo por ser yo, la gente
tiene envidia de mí. Eso pasó, bueno, yo recuerdo haber visto un episodio de Malcolm donde Malcolm se sentía celoso de que Dewey supiera tocar, creo que el piano. Entonces, aparte de que sentía envidia de su hermano, lo sentía injusto porque él no sabía hacerlo. Y precisamente es este detalle con los narcisistas de que cuando tú a lo mejor puedes hacer algo que ellos no, lo sienten injusto porque ellos creen merecer también hacer eso, o sea, también saber hacer eso. Y el problema es que después te empiezan a menospreciar eso. Después te empiezan a decir cosas como, ay, cualquiera puede hacer eso, o qué importa, no es algo que sea muy interesante, o eso no te genera dinero. Entonces ya hay una envidia por parte de ellos que menosprecia lo que tú puedes o no puedes hacer. Y aparte creen que ellos son tan superiores que todo el mundo los está envidiando, todo el mundo les está viendo y criticando. Y pasa mucho que van por ahí y creen que todo el mundo los está viendo y están criticando su outfit o están criticando su corte de cabello y esto pasa muy seguido, más seguido de lo que creen, no simplemente con gente narcisista, a veces puede ser por ansiedad social, pero pues ya cuando lo combinas con los demás síntomas, pues ya te das cuenta de que hay un narcisismo muy, muy fuerte. Suelen comportarse con arrogancia, alardean mucho y son personas que se consideran engreídas por parte de los demás, no precisamente por parte de ellos. Para ellos son superiores. Pero sí las demás personas pueden catalogarlas como engreídas, como creciditas. Hay una que otra palabra que las describe que no voy a decir, ¿verdad? Pero sí son muy arrogantes, porque consideran que su punto de vista es el único punto de vista que hay y los demás no tienen un punto de vista correcto, es decir, que lo que ellos opinan está mal. Hay un meme que decía, cuando alguien quiere dar una opinión distinta a la mía, ok, respeto tu opinión equivocada. Bueno, básicamente es esto. Y por último, insisten en que tienen lo mejor de todo. Por ejemplo, el mejor auto, la mejor oficina, aunque precisamente no sea así. Pueden ser que simplemente quieran hacerte creer que tienen lo mejor de estas cosas. O sea, a lo mejor trae un auto 2 o 3 años más abajo que el tuyo, pero te empieza a explicar que su auto tiene un mejor motor, que su auto corre más rápido, que el kilometraje, que las llantas, que no sé, mil y un razones que te puede dar para que su auto sea mejor que el tuyo. Y el problema no es que te convenza, sino que se convence a sí mismo de que su auto es mejor y va por la vida creyendo que su auto es mejor que el tuyo. O va por la vida creyendo que su puesto es mejor que el tuyo, aunque probablemente tengan el mismo puesto. O probablemente estén en la misma, en la misma área, en la misma tabla. Pero la persona se convence a sí misma de que, pues, él es mejor. O sea, no es tanto convencerte a ti, sino convencerse a sí misma. Y ya convenciéndose una vez, ya nadie lo va a mover de ahí. Porque para él es mejor. Y este trastorno puede traer complicaciones a las relaciones, problemas en la casa, problemas en la escuela, depresión y ansiedad. Ahora, ¿por qué depresión y ansiedad? Para los que no sepan, ya tenemos un capítulo de depresión. No hemos hecho el de ansiedad, creo. O tal vez sí, no me acuerdo qué capítulo hemos hecho. Pero, ¿por qué podría una persona narcisista parecer de depresión o parecer ansiedad? Bueno, porque cuando ellos creen que merecen recibir favores especiales y no los reciben, empieza esta parte de, ¿por qué no? Yo lo necesito, yo tengo que tenerlo, porque yo soy así, así, así. Y entonces empieza esta ansiedad de que ellos creen que necesitan este favor especial porque se lo merecen. Por su parte, les puede entrar la depresión cuando no son tratados o admirados como ellos creen que deben ser tratados o admirados. Cuando llegan, por ejemplo, con un nuevo outfit, un nuevo corte de pelo, un nuevo pantalón, qué sé yo, y nadie lo reconoce, nadie le dice, oye, qué bonito pantalón, oye, qué bonito corte de cabello. Cuando no reciben la admiración que creen merecen, es cuando entra esta parte de la depresión, ¿sí? Claro que también el narcisista puede usar la depresión para seguir siendo narcisista, es decir, compadécete de mí porque tengo depresión. No siempre, pero es algo que probablemente sea parte del narcisismo que la persona padece. Ahora, pueden padecer un trastorno alimentario llamado
anorexia, que no hemos hecho un capítulo de eso, me gustaría hacer capítulos de trastornos alimenticios, pero la anorexia a grandes rasgos es esta parte en la que tú te ves más gordito de lo que estás. Porta tiene una canción, de hecho, sobre eso. Y el trastorno narcisista, aunado con la anorexia, provocan desastres en la salud física. ¿Por qué? Porque probablemente la persona crea que no se ve tan delgada como debería verse y empieza a aparecer este trastorno, empieza a aparecer esta anorexia, ya una vez que pasa la ansiedad. Porque primero empiezas con ansiedad de que no te ves tan delgada como deberías verte y ya después pasas a la anorexia porque quieres verte igual de delgada que a lo mejor las modelos de las revistas o tu estándar de belleza. Entonces ya cuando el trastorno narcisista lleva a estas cosas, ya es una señal de alarma muy fuerte. Ahora, también otra complicación o algo que puede traer a un trastorno narcisista es el abuso de sustancias adictivas como el alcohol. ¿Por qué? Porque probablemente no estés siendo admirado como crees que mereces y eso te cause refugiarte en el alcohol. Probablemente no recibiste el aumento que creías recibir o que querías merecer y probablemente te vaya a hacer refugiarte en el alcohol, ¿sí? Buscar una manera de salir de ahí. Y ya por último, lleva a pensamientos o conductas de, de suicidio. No quería decir la palabra por cuestiones de lineamientos de YouTube y todo, pero hay que decirlo. El narcisismo también puede llevar a las conductas suicidas. Que ahora, eso también lo pueden usar para manipular a las personas. ¿Por qué? Porque ya cuando la persona empieza a tener estas conductas, estos pensamientos de desvivirse, de querer darse de baja de la vida, puede usar eso para manipular a una persona que tal vez, por ejemplo, en pareja, la pareja lo dejó y el narcisista quiere mantenerla ahí, lo que hace es manipular la situación con este tipo de conductas, con este tipo de pensamientos, con este tipo de acciones incluso, para que la persona regrese y mantenerla a su lado porque él cree que merece que la persona esté a su lado, aunque la persona no quiera, porque la persona simplemente descubrió que era narcisista y no quiso estar al lado del tipo o de la tipa, pero la persona narcisista cree que debe tenerla a su lado porque es alguien que se lo merece. Ahora, hay algo muy interesante aquí. Normalmente se confunde o probablemente te estés preguntando, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el complejo de superioridad y el trastorno narcisista? Que en realidad van tienen mucho en común. Pues ponen sus necesidades por encima de los demás, tienen una visión exagerada de sí mismos y existen en un estado malhumorado de derecho y arrogancia. Es decir, todo el tiempo están enojados porque no le dan lo que creen que merecen, porque no le dan lo que creen que les pertenece y eso los hace arrogantes. La principal diferencia aquí radica en el comportamiento interpersonal. A las personas con complejos de superioridad no podría importarle menos lo que las otras personas piensen de ellos. Es decir, la persona con complejo de superioridad simplemente no le interesa lo que tú digas de él, lo que tú pienses de esa persona, lo que tú creas de esa persona. Y si a la gente no les gusta, es solo una prueba de que la gente es tonta. Si a la gente no le caes bien, solo es una prueba de que tú eres superior a ellos. Por el contrario, los narcisistas sí que adaptan sus personalidades y manipulan a las personas para ganarse la confianza y el afecto de los demás. Es decir, a diferencia del complejo de superioridad, los narcisistas sí buscan ganarse la confianza, ganarse el afecto, porque merecen ese afecto, porque ellos creen merecer ese afecto. Y la persona con complejo de superioridad simplemente no le interesa. Si le caes bien o si tú le agradas o si lo que él hizo no te parece, a él no le importa porque la persona con este complejo cree firmemente que lo que él está haciendo está bien y que lo que los demás opinen, pues es lo de menos, porque no le importa. Y eso es a grandes rasgos la diferencia entre uno y otro. Ahora, quiero terminar con este podcast abriendo una nueva sección que ya tenía en mente, entonces quiero abrirlo y pues me dicen si les gusta, si no, pues la quitamos, que es personajes que hemos visto en cine, en películas, en series, que padecen este trastorno. ¿Sí? Es algo muy interesante porque muchas veces este trastorno es reflejado y ni cuenta nos damos. Ni cuenta nos damos de que estamos viendo un personaje narcisista, o probablemente sí,
pero sí que es algo muy interesante de verlo desde la perspectiva psicológica. Y existen muchos ejemplos de personajes cinematográficos a los que pues les ha tocado ser de esta manera. Pero hay uno en específico con esta representación que, bueno, que realmente cae ideal en este trastorno y es Joffrey Baratheon. Para quienes no han visto Juego de Tronos, Joffrey Baratheon es el pequeño rey tirano que hereda el trono de Westeros. ¿Sí? Encarna todas las características de una personalidad narcisista, sentimientos de grandeza y prepotencia, con constantes fantasías que giran en torno a su poder. O sea, bueno, quienes no han visto Juego de Tronos, dude, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué no has visto Juego de Tronos? Y segundo, Joffrey, las temporadas que duró, spoiler, las temporadas que duró, siempre tuvo estas características de que él era el rey. Eso es algo que remarcaba mucho, que él era el rey y que se tenía que hacer lo que él tenía, lo que él decía. ¿Sí? Tenía esta necesidad de admiración de que todo el mundo supiera que él era el rey y todas las fantasías que él tenía giraban en torno a su poder como rey. No tanto como persona, sino como rey. Y explotaba las relaciones personales en su beneficio. Como lo vimos con Sansa, como lo vimos con Marjorie, que ahora Marjorie es otra manipuladora de primera. Y se sentía privilegiado como si el mundo estuviera constantemente a sus pies. Cosa que probablemente no estaba tan lejos de la realidad porque se supone que era el rey. Entonces, si bien Joffrey tiene mucho de estas características, hay otros personajes que también las padecen o las poseen. Aparte de esto, Joffrey carecía de empatía y tenía una actitud de arrogancia que, Dios, cómo celebré su muerte en la temporada que murió. Spoiler otra vez, se muere. Nuestro siguiente personaje, voy a tratar de traer solo tres, y es Tony Stark. Sí, así es. Nuestro querido Iron Man es un narcisista de primera. La diferencia entre él y Joffrey es que Iron Man evolucionó, al menos en las películas, porque pues siempre presumiendo sus logros y capacidades, exponiéndose al punto de no ser capaz de mantener oculto el hecho de que él es Iron Man y generando conflictos con sus amigos incontables veces. Ya desde el punto en el que tú dices, yo soy Iron Man, o sea, ya ahí tú necesitas esa admiración, necesitas ese reconocimiento y lo hemos visto muchas veces en Tony Stark que enfrenta sus problemas con sarcasmo, pero aún así siente que es superior tanto a los demás en su equipo como a los propios villanos. Claro que el personaje tuvo una muy buena evolución al punto de sacrificarse en la última película, en Endgame, pero sí que en las primeras películas de los Vengadores, e incluso en las primeras películas de Iron Man, las tres que tiene, se denota un narcisismo brutal. Brutal en el sentido de que necesita sentirse admirado, necesita sentirse reconocido, tiene esta necesidad de que todo el mundo sepa que él es Iron Man, a modo de que esto le traiga un beneficio también. Un beneficio puede ser económico, puede ser social, puede ser político, porque no simplemente, vamos, Tony no necesitaba dinero, pero sí que había beneficios tras ser Iron Man. Y por último, el personaje que encarna el narcisismo como tal es Patrick Bateman. Para quienes no lo conocen, es el protagonista de American Psycho. Tal y como nos indica el director de la película en la sinopsis, Patrick Bateman tiene más sentido de la ropa que la propia piel. Es decir, o sea, desde la primera palabra que emite el personaje, nos muestra cómo es. Nos muestra su manera de comportarse, de pensar, de relacionarse con los demás, y ahí podemos ver que el sentimiento de grandiosidad que tiene sobre sí mismo sobrepasa los límites que consideraríamos normales. Patrick Bateman es la encarnación del narcisismo, pues este exceso en su forma de ser es el que nos hace sospechar de la personalidad de Patrick Bateman, porque al principio no te das cuenta. A medida que vemos cómo es su vida, ordenada, pulcra, su falta de empatía, su necesidad de ser continuamente admirado por otros, y en fin, lo encantado que está de conocerse a sí mismo, entendemos que Patrick Bateman es un narcisista patológico. A medida que avanza el film, te vas dando cuenta de que este personaje tan interesante posee todas las características que te he venido describiendo en todo lo que va del podcast. Necesita sentirse admirado,
cree que merece todo lo que no tiene, su arrogancia, su actitud de superioridad y su falta de interés por los deseos de los demás, le permiten explotar sus relaciones interpersonales. Es decir, no le interesa cómo te sientas, no le interesa lo que las cosas que está haciendo él te hagan sentir, siempre y cuando pueda aprovecharse de aquello que le pueden aportar los otros hasta el tope. O sea, cuando él encuentra algo que les puede sacar provecho, lo hace, siempre siguiendo sus propios fines. Y en ningún momento esto le despierta culpa o remordimientos, porque pues para Patrick Bateman, el mero hecho de estar hablando con otros ya es un regalo que él les hace. O sea, para Patrick, él es el mejor y que él te esté hablando a ti ya es que suerte la tuya, hermano, porque estoy hablando contigo. Si bien este es un tema que no es tan largo como me hubiera gustado hacerlo, no quería dejarlo ya pasar otra semana sin podcast. Entonces, aunque está un poquito cortito, espero que les haya gustado el tema. Si quieren saber algo más sobre este tipo de trastornos, no olviden comentármelo. No olviden seguirnos en todas las redes sociales que tenemos. Todo va a estar en la descripción del capítulo y en la descripción del video en YouTube. La siguiente semana también lo voy a tratar de grabar en jueves para subirlo en jueves también. Mientras no pueda grabarlo en viernes con mi colega, pues va a estar subiéndose los jueves, que es cuando tengo el espacio para grabar. Y nos vemos en el siguiente podcast. Bueno, nos oímos en el siguiente podcast, nos vemos en el siguiente video. Si tienen alguna sugerencia para algún tema, no olviden dejarla aquí abajo en los comentarios o voy a poner una encuesta en Spotify y ahí pueden votar por el tema que más les guste. Nos vemos la siguiente semana, chicos. Chao, chao.